habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Haz el bien y vivirás. Proverbios 12. Traducción al lenguaje actual. Quien ama la corrección, también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Al que es bondadoso, Dios le muestra su bondad. Pero al que es tramposo, Dios le da su merecido. La maldad no es apoyo seguro. La bondad es una base firme. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. La gente buena hace planes justos. La malvada solo piensa en engañar. Cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida toda la gente buena. Al sabio se le alaba por su sabiduría. Al tonto se le desprecia por su estupidez. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. Los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto.
Los malvados son esclavos de sus malos deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. El tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. La gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. El que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la paz reina la alegría. El bueno no sufre ningún daño. Al malvado los males le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. El buen amigo da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. El perezoso se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Continuamos con nuestra enseñanza, esa enseñanza que está cargada de sabiduría que encontramos precisamente en el libro de los Proverbios. Hoy nos corresponde Proverbios capítulo 12 y vamos a profundizar y vamos juntos a aprender a conocer estos consejos prácticos que Dios a través de Salomón nos ha dado. Recuerde que Salomón fue totalmente inspirado por Dios cuando escribió Proverbios. Por lo tanto, podemos decir que Proverbios también es palabra de Dios, son las escrituras de Dios y nosotros seremos enseñados e instruidos por esta palabra. Qué bueno que nosotros podamos aprender, qué bueno que tú puedas conocer y decirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar, pero no solamente a interpretar, sino que nos ayude a vivir, que podamos vivir la palabra de Dios. Que podamos vivir este mensaje divino y que cada principio que se encuentra aquí lo podamos aplicar en nuestra vida para poder ver y vivir una vida extraordinaria. Muy bien, recuerde que vamos a estar haciendo un paralelo usando la Reina Valera y usando la versión traducción lenguaje actual. Si es la primera vez que te conectas, quiero decirte que nosotros tenemos en una lista de difusión en YouTube, estamos desde el capítulo 1. Todo este mes de diciembre estaremos hasta Proverbios 31. Sin falta estaremos con el proverbio del día, no solamente leyéndolo, sino explicándolo, profundizando, interpretando estos capítulos y cargándonos de sabiduría para poder enfrentar el año 2022. Dios te bendiga y hagamos una corta oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos revele su palabra. Padre, te damos gracias, Dios, te damos gracias en este tiempo, Espíritu Santo, ahí donde nosotros estamos, donde tú estás, dile, Señor, dame sabiduría, Dios, ayúdame, Padre, que pueda volverme sabio a través de estos consejos prácticos, Señor, que se conviertan en argumentos en nuestra mente, que se conviertan, Dios, en un diario vivir, Señor, en nosotros, que se vuelvan esa instrucción divina, que siempre, Señor Dios, puedan estar en nuestra mente y que meditemos de día y de noche en estos consejos para que los podamos poner por obra. Ayúdanos, Dios,
Ayúdanos, Padre. Lo necesitamos esa palabra fresca de cada día, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias te damos. Estamos aquí listos para crecer, Señor, para aprender de tu sabiduría y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a leer. Recuerde que Proverbios no tiene títulos, pero sí Traducción Lenguaje Actual le ha puesto títulos prácticamente a cada capítulo. La Biblia no fue escrita con títulos. Los títulos no son ninguna revelación ni tampoco inspiración divina. Simplemente nos ayudan a organizarnos, a orientarnos. La Biblia no fue escrita con capítulos ni con versículos, tampoco fue escrita con títulos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener claridad y que usted diga, bueno, ese título es maravilloso, lo voy a adaptar como palabra de Dios. No, simplemente nos ayuda a ver más o menos de qué se trata el tema, y así como las Biblias de estudio nos permiten a nosotros a través de comentarios podernos guiar para hacer una correcta interpretación, de la misma manera los títulos. Vamos a leer dos versiones, interpretando tal vez algunos pasajes difíciles de acuerdo a la versión para que podamos entender claramente. Versículo 1 dice así la palabra de Dios: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción. Qué bueno que nosotros podamos siempre analizar cómo estamos. ¿Será que somos personas que nos gusta la instrucción, nos gusta el consejo, amamos y aceptamos la reprensión cuando es necesaria? Y por eso la palabra dice, y el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cuántas personas no quieren entender? Y póngase también desde otro punto de vista, eso es lo que hemos venido hablando. No solamente es dame, sino también qué doy. Porque muchas veces nosotros insistimos demasiado en personas que tal vez ya no tienen remedio. Personas que han cerrado su corazón a la verdad y son personas que no van a querer. Ellos decidieron ser ignorantes, como dice la palabra de Dios aquí. Y tal vez nosotros insistimos y insistimos, pero ellos van a aborrecer siempre la reprensión. Y si es nuestro caso, pidámosle perdón a Dios, arrepiéntete y dile, Señor, ayúdame a amar la instrucción. Ayúdame, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a amar tu ley, a obedecer las normas establecidas en tu palabra. Muy bien. Versículo 2. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Qué dice la palabra? El bueno alcanzará que el favor de Jehová. ¿Cuántas personas estamos buscando tal vez el favor de alguien, de un amigo, de un presidente, de un gobernante? Tal vez el favor de una empresa, del jefe de alguna empresa, para poder ser aceptado. Pero qué bueno que nosotros hoy podamos entender que podemos, a través de buenas obras, a través de la rectitud, alcanzar el favor de Dios. Qué bueno que le puedas decir, Señor, yo quiero caminar en rectitud, yo quiero caminar en tus principios, en tus propósitos. Por eso la palabra dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Que Dios nos ayude y que Dios siempre esté lavando, limpiando nuestra mente, limpiando nuestro corazón, lavándonos, limpiándonos, purificándonos. Que usted pueda entender con claridad el mensaje de Dios y que usted pueda aprender y que usted pueda recibir la instrucción. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Condenará se refiere a que muchas personas se van a perder en el infierno porque tuvieron buenas intenciones, pero su vida siempre estuvo cargada de malos pensamientos. Tomaron malas decisiones y lastimosamente se volvieron argumentos en su mente. ¿Cuántas personas en el mundo entero tienen malos pensamientos? ¿Cuántas personas solamente piensan de continuo hacer mal y mal? Solamente piensan en pecar y diferentes formas de pecado. Versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Y es verdad, nada va a asegurar la vida de un impío, la vida de un pecador, nada lo asegura, nada tiene seguro. Si una persona se ha dedicado a ser impío, a ser un pecador,
y a tener esa libertad para pecar, a tener esa libertad para decir lo que se le venga a su pensamiento y hacer lo que quiere, lo que está en su voluntad hacer, déjeme decirle que nunca va a tener algo firme, que todo será inestable. Eso lo dice Proverbios claramente. Mire que esos consejos son prácticos porque se ve, en la vida diaria se ve muchas personas como quieren afirmar algo por medio de la maldad, a través de engaños, construyen, pero un día eso se va a deshacer, mas la raíz de los justos no será removida. Y esa es una realidad. El rey Salomón, uno de los hombres más sabios, entendió todos esos caminos. Dios le mostró todas esas sendas, Dios le mostró todos esos comportamientos. Y por eso la palabra de Dios ahí dice, mas la raíz de los justos no será removida. La raíz, ¿de quién? De los justos. Versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Corona o carcoma. No hay nada más que decir. Tú sabes qué clase de esposa tienes. Si tu esposa es corona o carcoma. Acá en el versículo 4, para entenderlo en la traducción lenguaje actual, dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo, la mala esposa la arruina la vida. Corona o carcoma. Si tienes una buena esposa, llenará de orgullo tu vida. Si tienes una mala esposa, te arruinará la vida. Pero bueno, usted dice, bueno, los que ya estamos casados, pues órale al Señor, Dios puede cambiar el carácter de tu esposa, Dios puede transformar, para Dios no hay nada imposible y el Espíritu Santo puede convencer. Lo importante es que seas consciente de que tienes una mala esposa. Este versículo es directo, pero no es que lo voy a aplicar a si tienes un mal esposo, no. Este versículo va a lo que va, pero la palabra de Dios también me muestra más allá, prácticamente en toda la Biblia, los deberes del esposo, y también si un esposo se comporta mal, también será reprendido. Pero en este caso, debemos pensar bien antes de casarnos, ¿con quién nos vamos a casar? Y esa elección es una de las elecciones, después de aceptar a Jesús, más importante de nuestra vida. Tú te puedes equivocar de carrera universitaria, te puedes equivocar de trabajo, te puedes equivocar de muchas cosas, puedes entrar a un trabajo, salirte, estudiar una carrera y salirte, pero si te casas con la mujer incorrecta, prácticamente te pierdes. Porque fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel que provoca ira a Jehová caerá en ella. Y ese es un lazo difícil de soltar. Si te casas con la mujer equivocada, arruinará tu vida. Arruinará tu vida. Versículo 6, dice la palabra de Dios así. Versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Los consejos de los justos. ¿Cuántas personas buscan consejos de justos? ¿Cuántos tienen malos consejeros todavía, amigos en su celular que son del mundo y que no tienen consejos? Ellos simplemente hablan lo que se viene y uno los ve y prácticamente es un contraste. Hay una diferencia enorme entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y muchos de nosotros lastimosamente compartimos con ellos. Compartimos demasiado y aceptamos ciertas ideas. Qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, no más, no más. Y así como en esta pandemia nos hemos cuidado mucho del contagio y dar, en vez de la mano, dar el saludo de la misma manera, que nosotros podamos cubrir nuestra vida y que haya un tapabocas espiritual, un tapaoídos espiritual para no recibir palabras del mundo que afecten nuestra vida y que se conviertan más allá en argumentos. Muy bien. Dice el versículo 6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. En esa versión, en la versión traducción lenguaje actual, dice, cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Y esa es la labor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Estamos llamados a hacer eso. Hay gente malvada, por ejemplo, gobernantes que incitan a los paros, que nosotros vemos, y les pagan incluso. Gente malvada, y son trampas mortales. Por eso, si usted es colombiano, mire bien en estas elecciones con criterio propio, por quién va a votar, a quién va a elegir. Porque miramos cantidad de cosas y atrocidades que el mundo hace. Por eso estos consejos son prácticos, porque lo vemos en la vida diaria.
Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Portadores de buenas noticias somos nosotros, la iglesia. La iglesia tiene ese ministerio de predicar la palabra de Dios, de hablar y de sacar a otros de la muerte. Muy bien, pasemos al versículo 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Trastornará, destruirá, acabará. ¿Con qué? Con la vida de los impíos, con lo que ellos han edificado. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Si tú quieres edificar y tener firmeza, ya sea en un negocio, en todo lo que hagas, hazlo a través de la justicia. Hazlo a través de la verdad, de la palabra de Dios. Renuncia a la pesa falsa. El día de ayer estábamos hablando acerca de eso. Versículo 8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Y esta la quiero leer también en la versión traducción lenguaje actual. Al sabio se le alaba por su sabiduría, al tonto se le desprecia por su estupidez. Qué directo, qué directo. Al sabio se le alaba, se le exalta por su sabiduría. Pero que estos proverbios despierten el hambre. Si tú eres una persona que nos sintoniza, que se ha suscrito a nuestro canal y está pendiente a todos los consejos prácticos que se están dando a través de esta palabra, déjame decirte algo. Amas tú la sabiduría. Y dile, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Yo quiero que me abras el entendimiento y que tu sabiduría permanezca en mi corazón. Yo quiero amar la sabiduría, quiero volverme sabio. Señor, hazme sabio, hazme sabio. Quita, como dice aquí la palabra, toda estupidez de mi corazón, de mi pensamiento. Esa palabra suena horrible, pero es necesario decirla así. Jesucristo hablaba este lenguaje. Ese era el lenguaje de ese tiempo, el lenguaje directo, sin arreglos. Así hablaba Jesucristo. El lugar donde ellos habitaban el griego koiné, y Jesucristo hablaba ese griego. Para hablarles, Él les decía con esa calidad. Él no tenía palabras refinadas porque era necesario que lo entendieran, que lo interpretaran directamente. Por eso los fariseos doctores, ellos no podían asimilar. Ellos pensaban que decían palabras soeces. Y lo rechazaban por eso, porque con estas palabras Él transformó y sigue transformando vidas, y todos nosotros somos fruto de la predicación de Jesucristo. Versículo 9 dice: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Acá dice: más vale pobre acompañado que rico abandonado. Ponga atención en esa parte. Tremendo eso. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. Y vemos muchas personas que su riqueza no ha logrado llenar los vacíos que ellos tienen. Porque a través de su jactancia, todos los seres queridos se han ido. En lugar de hacer amigos, lo que ha hecho es volverse una persona repugnante y ha comenzado a sacar a los amigos. Y ahí en este caso, Salomón no es que exalta a los pobres, mucho cuidado. Más vale, le está diciendo, más vale, si se habla de una comparación, si tuviéramos que escoger, por ejemplo, se lo voy a poner de esa manera, si hay dos mujeres en el mundo entero y todas dos, hay una que es bien fea y la otra es bien pobre, uno dice, bueno, porque ¿a quién escojo? Solamente hay dos opciones. De la misma manera, haga de cuenta que quedan dos opciones de las más extraordinarias. Queda un pobre bien acompañado y un rico bien abandonado. Y aquí él sabe hacer la elección. Dice, más vale pobre acompañado que un rico abandonado. Entonces, si a ti Dios te está hablando, ya sean los dos contrastes, tú eres una persona rica y tienes dinero y tienes recursos, pero no tienes amigos, tu riqueza no sirve para nada, porque ¿con quién la vas a compartir? Si tu familia no está, no sirve de nada. Y si es caso contrario, eres una persona no humilde, sino pobre, porque es que muchas veces se ha pensado que la humildad es sinónimo de pobreza y no lo es. Si eres una persona pobre, no tienes recursos, pero tienes amigos, disfrútalos. Disfruta eso, porque esa riqueza vale más que un rico que tiene muchas cuentas bancarias, pero no tiene amigos. Muy bien. Sigamos al versículo 10. Dice la palabra de Dios: el justo cuida la vida de su bestia,
mas el corazón de los impíos es cruel. Y este versículo era clave cuando yo apenas comenzaba, me gustó mucho. El justo cuida la vida de su bestia, de su mascota. Porque hoy en día tal vez nadie se dedica a la agricultura, allá sí, pero cuida la vida de su mascota. Miramos gente muy perversa, muy mala, que maltrata a los animales. Cuidar significa abastecer, dar de comer, proteger. Si tú tienes una mascota, también hay un versículo para ti. Entonces dice, bueno, salimos de lo espiritual para entrar a esta parte, pero es que esa es la creación de Dios y la creación de Dios debemos cuidarla. El justo cuida la vida de su bestia. Más el corazón de los impíos es cruel. Esas personas que maltratan los animales, hay gente que mata a los animales. Por ejemplo, las personas que les gusta la pólvora son crueles con esos animalitos. Y más, entre más se le dice no a la pólvora, hay un animalito que no sé qué, los gaticos comienzan a meterse, a esconderse, y no sabemos lo que ellos sienten cuando comienza a sonar la pólvora, lo que sienten en sus corazones. Muchos animales han muerto por infartos. Y no sabemos lo que pasa en lo que ellos sienten, lo que estos animalitos sienten. Pues como por ejemplo cuando hay un acuario y comenzamos a tocar el acuario y dicen no tocar, es porque personas expertas han analizado que esos sonidos son perturbantes. Y así como a nosotros no nos gustan que nos pongan música a todo volumen porque afecta a nuestros oídos de la misma manera. Entonces qué bueno que nosotros como justos, así no tengamos mascotas, podamos respetar los animales del vecino, podamos cuidar. El justo cuida la vida de su bestia. Espectacular. Y aquí la versión traducción lenguaje actual dice, los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión, de nadie. Qué fuerte eso, es algo diabólico. 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Qué hermoso. Proverbios 12 es hermoso, mire. En esa versión traducción lenguaje actual dice así, los malvados son esclavos de sus, perdón, a ver, leamos el 11 porque nos pasamos. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. Y acá en la versión traducción lenguaje actual lo tengo subrayado, dice, el que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado y nos hemos convertido en eso? En lo que dice Proverbios. Siempre soñando y soñando y soñando y soñando despiertos. Ay, me gustaría visitar Dubái. Me gustaría irme para tal cosa. Me gustaría estrenar esos zapatos Adidas. Me gustaría ese carro. ¿Cómo me gustaría? Y se la pasa soñando y soñando y soñando despierto. Pero mire la palabra lo que dice, el que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra. El que trabaja las manos laboriosas. Proverbios no le da lugar a la pereza. Proverbios no le da lugar a la haraganería, porque acá también encontramos esa palabra. No le da lugar, o sea, se habla de una mano laboriosa. Versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Y también es importante aquí porque dice, los malvados son esclavos de sus deseos, de sus malos deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Y eso es importante. Pregúntale a Dios por qué no estás dando fruto. Pregúntale a Dios por qué no hay fruto, por qué no hay resultados en lo que estás haciendo. ¿Por qué eres una persona estéril espiritualmente? ¿Por qué no das fruto? Pregúntale. ¿Será que Dios nos está hablando o será que no somos los demasiado buenos para poder ver eso? Los malvados son esclavos de sus malos deseos. Y a veces vemos eso. Muchas personas en la Biblia, por ejemplo, Amán, él fue puesto en el mismo lugar de castigo que él preparó para Mardoqueo. Lo vemos ahí y lo vemos en el mundo actual. Personas que maquinan y hacen trampa para hacer algo. De la misma forma, lo que han sembrado, ellos mismos reciben. Versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Son 2 veces que me viene hablando esta palabra. Son 2 veces que viene hablando lo mismo. En el
capítulo 11, también nosotros estuvimos estudiando lo mismo. El impío se enredará en la predicación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Y nos está hablando de la tribulación, o sea, nosotros no vamos a estar en la tribulación. Nuevamente el Señor viene hablando y si tú tal vez te perdiste el capítulo 11, ahí estuve explicando con más detalles acerca de la tribulación. Muy bien, versículo 14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Aquí es importante entenderlo en esta versión. Cada uno recibe lo que merecen, sus palabras y sus hechos. Todo tiene que ver con el poder de la lengua, con lo que tú hables, con lo que tú declares. Es verdad. Muchas personas hablan mal de eso, declarar, que no sé qué. Pero sí, la palabra declarar sí es importante. Porque mire que hay personas en el mundo que declaran cosas. Y ellos declaran, y ellos en las declaraciones que ellos hacen son más sagaces que nosotros. Porque ellos declaran felicidad, declaran alegría. Sin conocer la Biblia, son personas más optimistas que nosotros los cristianos muchas veces. Qué tristeza. Son personas que tal vez no se quejan, no conocen de Cristo. Sin embargo, ellos viven bien. ¿Saben por qué? Porque es el producto de su boca. O sea, es una ley que no se puede violar. Sean buenos, sean malos. Lo que ellos declaran para sus vidas lo reciben. Y he visto muchas personas positivas. No tienen a Cristo, pero son positivas. Pero una persona pesimista oscurece el lugar, el auditorio donde entra. Una persona pesimista, Dios mío, no sé, no se lo puede tolerar, oscurece, no sé, a mí no me agrada una persona pesimista, una persona negativa. Entonces es importante entender eso. Versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y Proverbios ha mencionado este versículo cantidad de veces en diferentes capítulos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El necio piensa que su propia opinión tiene rectitud, que su propia opinión es lo más cuerdo que puede decir, lo más acertado. Pero el que obedece el consejo, aquí les está hablando, el que obedece el consejo es sabio. O sea, cuando obedecemos un consejo, renunciamos a nuestro propio consejo. Renunciamos a nuestro orgullo para aceptar el consejo de alguien y decir, sí, tienes toda la razón. Y eso es humildad. Que nosotros podamos aceptar, que nosotros podamos rodearnos de multitud de consejeros. Pero para tener consejeros usted necesita renunciar a sus opiniones. Tú tienes que renunciar a eso. Yo opino, no, se acaba el yo opino. ¿Qué opinas tú? Entonces es renuncia. Versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mire lo que dice, también lo tengo subrayado, los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Los tontos fácilmente se enojan. Que Dios nos ayude porque todos hemos caído tal vez en ese punto de dar a conocer nuestra ira, en ese punto de desenfrenarnos. Yo me he airado muchas veces, incluso cuando me volví cristiano, a mí siempre me provocaban en la casa, me provocaban demasiado. Mi mamá a veces me provocaba, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso era, verdaderamente daba a conocer mi ira. Pero qué importante eso, los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Qué bueno saber canalizar todo eso, saber controlar, saber tener el poder para decir, bueno, me está diciendo eso, no me voy a enojar. Voy a dejar pasar, voy a tomar aire, voy a dejar pasar. Versículo 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El que habla verdad declara. Por eso mire la palabra declarar si es bíblica. El que habla verdad declara justicia, la verdad de la palabra de Dios. Verdad, ayúdanos Señor a hablar solo la verdad y nada más que la verdad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Pero la verdad siempre será aprobada y la verdad siempre nos liberará y nos sacará de aprietos. Mas el testigo mentiroso engaño. ¿Cuántas personas se prestan para
para hacer mal. ¿Cuántas personas, cuántos testigos mentirosos hay en el gobierno que son usados para sacar, para ensuciar la vida política de alguien con el propósito de ganar votos y tanta cosa? ¿Cuántas personas, cuántos políticos van, se hacen pasar por excelentes personas solamente para ganar votos? El testigo mentiroso, engaño. ¿Cuántas personas engañan? Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ese versículo dice así, en la traducción lenguaje actual: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Qué hermoso. Que Dios nos ayude, porque es que de verdad estamos muy lejos de lo que Proverbios dice. Es que Proverbios es tan claro. Yo no sé, ¿será que Salomón llegó a tener ese nivel? Mire, Salomón nos escribe estas palabras tan maravillosas. ¿Será que Salomón llegó a tener ese nivel? Eso es sabiduría. Esa es la sabiduría plena. Esa es la sabiduría plena. Esa es la sabiduría que clama en las plazas, en las calles. Es la sabiduría. Es la sabiduría que vale más que el oro, que la riqueza, que todo. Esa es la sabiduría. Ay, Dios mío, que nos dé esa sabiduría, Dios, que nos se despierte el hambre. Es como que si le pasaran un pastel a usted y le dice, qué codicioso, ese pastel está rico, qué rico, codiciable está ese pastel, lo quiero obtener. Yo le digo que cada vez que leamos Proverbios nos damos cuenta de eso, de esas píldoras que nos permiten a nosotros tener una salud espiritual enorme. Versículo 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y ese lo tengo subrayado. El que dice la verdad vive una larga vida, el que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. Entonces, ahí está la respuesta de por qué murió tan joven. Obviamente, hay diferentes propósitos, pero también nosotros vemos cantidad de personas que mueren de una manera trágica. En eso venía pensando. ¿Cuántas personas mueren de una manera trágica? Y algunos tienen un propósito tal vez divino, pero otros se cumple lo que claramente dice este proverbio. El que dice la verdad vive una larga vida. ¿Quieres extender tu vida? No vayas a cirugías, no tomes tal vez píldoras, no te hagas extender aparentemente los años a través de medicamentos. No, simplemente habla la verdad y vivirás una larga vida, si es que quieres vivirla. Y el que dice mentiras no vive mucho tiempo. Versículo 20, engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan bien. Eso está totalmente claro. Y la palabra de Dios dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. O sea, usted dice, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Pero le digo que a Satanás le gana nuestro corazón. Nuestro corazón es más engañoso que Satanás y la Biblia lo dice. Si Satanás es el padre de la mentira, yo digo que el corazón es el abuelo. Porque de verdad, nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Y qué bueno poderle decir a Dios, ayúdame, Señor, que por eso te entrego mi corazón, para que tomes el control de él. Tomes el control de mi corazón. Versículo 21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Colmados, o sea, mal tras mal. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Al justo, a un verdadero justo. Mas los impíos, los pecadores serán colmados de males. Versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué hermoso. Mire, en esta versión dice así, no perdamos esa parte porque esa parte quiero tenerme un poco para estudiarla. Dice, Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. No soporta. ¿Y sabe por qué no soporta? Porque Él es verdad. No es que Él sea una verdad, no es que Él tenga una verdad. Él es verdad. Él es verdad. Por eso dice, ama a la gente sincera. Mire que Proverbios nos viene hablando demasiado, demasiado para comenzar un año en bendición. No comience un año
tal vez con buenas intenciones, lleno de agüeros, sino que comience un año en esa bendición. Versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Dios mío. Y usted tal vez esperaba entrar al 2022 simplemente con buenas intenciones, o tal vez comprando la espiga, y muchas personas hacen eso para vivir bien. Pero mire, aquí no necesitamos nada de esas cosas, nada, 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 nada. Solamente necesitamos la palabra de Dios. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Y de verdad, Proverbios nos hace ver lo mal que estamos. Proverbios nos mide completamente, nos mide cómo estamos. Es como ese termómetro que nos dice: estás demasiadamente enfermo. Necesitas ya una intervención espiritual, necesitas ya ser transformado. Versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dice: trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Aquí nosotros podemos darnos cuenta del contraste que hay y de cuántas personas en el mundo pasan necesidades. Y de todas esas personas, el 90% es por eso, porque no trabajan y por eso fracasan. El 90% de las personas que no tienen excusa. Y más cuando nosotros hemos visto cantidad de personas que nacieron pobres, de familias pobres, pero después llegaron a ser multimillonarios. Y hay muchas familias, y lo puede buscar incluso en Facebook, en Instagram, puede buscar personas que marcaron la diferencia y que tal vez su hogar no fue una excusa para que ellos pudieran crecer y avanzar. Y más si tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado. 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra alegra. En esta versión dice: la angustia causa tristeza, pero una palabra amable traerá alegría. La angustia, la depresión trae tristeza, pero una palabra amable. Cuando mires a alguien que está angustiado, una palabra amable traerá alegría. Una palabra de Dios, una revelación de Dios traerá alegría. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Nuevamente, eso también es un versículo que nosotros hablamos, y hablamos acerca del liderazgo en el capítulo 11, y hablamos de esa guía, de esa dirección que nosotros podemos dar. El justo sirve como un buen líder a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar, les hace cometer errores. Muchas personas están en la cárcel por un consejo de un mal amigo. Y mire lo que dice en esta versión: el buen amigo da buenos consejos, el malvado se pierde en su maldad. Versículo 27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. El perezoso, dice la versión, traducción lenguaje actual, el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. El indolente ni aun asará lo que ha cazado. ¿Por qué? Porque hay personas perezosas, indolentes, y Proverbios habla demasiado. O sea, Proverbios no le da la lámpara mágica a usted, le dice: tome, aquí está la lámpara mágica, vuélvase millonario. Si tú aplicas Proverbios, te vuelves extraordinariamente millonario, pero sabes que no es una lámpara mágica, sabes que no es el amuleto de la buena suerte, sabes que hay trabajo aquí, sabes que hay esfuerzo. Versículo 28, y con este terminamos. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Hacer lo bueno da larga vida, haz el bien y vivirás. Y eso viene hablando el capítulo 11, y en este caso el capítulo 12 también. Así que digámosle al Señor: Señor, ayúdanos a escoger la vida siempre, a rechazar la muerte, a escoger la justicia, a rechazar la impiedad, a escoger la verdad, a rechazar la mentira. Señor, los buenos pensamientos, la bendición, a
a rechazar la maldición. Señor, este contraste, Dios, ayúdanos a ser diligentes, no negligentes. Ayúdanos, Señor, a escoger la luz, desechar la oscuridad, las tinieblas. Ayúdanos, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Y que verdaderamente podamos recibir estos consejos no como un amuleto de buena suerte, sino que los podamos aplicar en nuestra vida, que podamos meditar en ellos, que podamos meditar y que podamos hacer un propósito para el próximo año y que no vivamos el próximo año de la misma manera que hemos vivido los anteriores, que haya un antes y un después. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Amén y amén. Y el día de mañana te espero para que estemos conectados también y entremos a estudiar Proverbios capítulo 13. Dios te bendiga. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá.
Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por 1 año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran 2 secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en 2 partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: «Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza». Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel.
Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas.
sube al monte para encontrarte conmigo. Y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego, coloca las tablas dentro del arca. Así que hice un arca con madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces, una vez más, el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún están allí, dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jaacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio como sumo sacerdote. Luego siguieron viaje a Gudgoda y de allí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. En aquel tiempo, el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas. En cuanto a mí, yo me quedé en el monte y en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches, como lo había hecho la primera vez. Y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos y accedió a no destruirlos a ustedes. Luego el Señor me dijo: levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos, que sean solo en su nombre. Solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios
te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Hoy hemos llegado al capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Pero antes quiero agradecerles a todos ustedes por formar parte de esta familia de esperanza. Gracias a ti hemos llegado a 4,000 suscriptores hasta el momento. Esperamos seguir creciendo. Por eso te invito a compartir estos videos con otras personas. Y como una muestra de mi agradecimiento por formar parte de esta familia, te voy a regalar 14 tomos de la colección Clásicos del Adventismo en formato PDF, 14 libros digitales que te ayudarán a crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Los vas a recibir a través del correo electrónico. En la descripción de este video está mi correo personal para que puedas solicitar los libros y de manera inmediata los vas a recibir porque ya comencé a enviar a aquellos que me escribieron en días anteriores. Dentro de esta colección de 14 tomos se encuentra el santuario y el mensaje de los 3 ángeles. Son 14 materiales indispensables para todo aquel que estudia la palabra de Dios. Así que no pierdas más tiempo. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Al finalizar este video, compártelo con otra persona y solicita estos 14 tomos de Clásicos del Adventismo en formato PDF en el correo electrónico que aparece en la descripción de este video. Sin más preámbulos, hoy vamos a analizar en detalle el capítulo número 10 del libro de Deuteronomio. Quiero aprovechar el comentario de una guía de estudio llamada La Verdad Presente, que hace un análisis temático de este libro del Pentateuco. El capítulo 10 de Deuteronomio es la continuación del capítulo 9. Es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte del libro es una especie de renovación de pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, ellos cayeron en idolatría. Vamos a leer el capítulo 10, los versículos del 1 al 11, para ver qué sucedió en esta primera parte de la historia que Moisés le recuerda al pueblo de Israel. En aquel tiempo, el Señor me dijo: labra 2 tablas de piedra como las primeras y sube a donde yo estoy al monte y haz un arca de madera. Moisés partió las tablas de los 10 mandamientos por la indignación. Fue una demostración de que así como esas tablas estaban partidas, así Israel había quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos. No fue Dios quien quebrantó el pacto. Dios siempre ha sido fiel. Fue Israel quien quebrantó este pacto. Y además de eso, Moisés tuvo que manifestar esa renovación de pacto que Dios quería hacer labrando 2 tablas de piedra por mandato divino. Las primeras tablas que Dios elaboró fueron rotas. Ahora a Moisés le tocó que él labrar tablas
con su propia mano. ¿Cuánto tiempo duró Moisés labrando las tablas de piedra? La Biblia no lo dice, tuvo que haber sido rápido. Quizás la manera de labrarlo fue algo tosco, algo rudimentario. Y dice el versículo 2 que Dios le dijo a Moisés: y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice un arca, dijo Moisés, de madera de acacia, labré 2 tablas de piedras como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en la mano. Y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en la primera, lo mismo que estaba escrito en aquellas que fueron partidas, fueron nuevamente escritas en las que Moisés labró. Eso quiere decir que la palabra del Señor no cambia. Los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte, desde el fuego el día de la asamblea, y él me las dio. Bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor mandó. Versículo 6. Después los israelitas partieron de los pozos de Ben-Jacab a Moserá. Allí murió Aarón. Después de 40 años, Aarón murió. Recordemos que fue Aarón el que propició la elaboración del becerro de oro que Israel adoró allí en el monte Sinaí. Fue Aarón el que también fue escogido como sumo sacerdote en el santuario terrenal. Aquí vemos la renovación, el pecado de Aarón que llevó al pueblo a la idolatría, o que el pueblo tenía ganas de adorar el becerro de oro, e impulsó a Aarón a levantar este becerro de fundición. Ese mismo Aarón fue puesto como sumo sacerdote en el santuario terrenal. Eso quiere decir que Dios perdonó a Aarón, lo restituyó, lo renovó, le dio la oportunidad de ser su ministro aquí en la tierra. Y esto nos llena de esperanza a nosotros, que hemos cometido tantos errores en el pasado, que nos hemos equivocado, que consideramos que somos indignos de la presencia del Señor. Pero yo quiero repetir lo que he dicho en otras oportunidades: la salvación está al alcance de todos. Todos pueden salvarse con la ayuda del Espíritu Santo y por la sangre redentora de Cristo. Aarón manifestó arrepentimiento de corazón, fue un arrepentimiento sincero. Sin embargo, Aarón tuvo que morir. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios había dicho que todos los que habían llegado a la orilla de las tierras prometidas y a las fronteras, y que no pudieron entrar por la rebeldía de algunos, tendrían que morir en el desierto después de 40 años de peregrinaje. Dice el versículo 7, de allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbat, tierra de corrientes de agua. En ese tiempo el Señor eligió a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto del Señor, para estar ante él y para bendecir en su nombre, como lo hacen hoy aún. Por eso Leví no tuvo parte ni herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, como el Señor tu Dios lo dijo. Y yo estuve en el monte como la primera vez 40 días y 40 noches. Moisés tuvo que subir de nuevo a estar delante de la presencia del Señor para escribir las tablas de los 10 mandamientos. También se cree que en ese periodo de 40 días Moisés recibió las instrucciones de la construcción del santuario. Versículo 11. El Señor me dijo: ponte en marcha al frente del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que se las iba a dar. Y aquí viene una parte interesante dentro del capítulo, que son los versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Una pregunta interesante, que debemos nosotros reflexionar en ella y hacerla parte de nuestra vida. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Dios lo ha dado todo. Dios los liberó de la esclavitud. Dios les sustentó, les hizo pasar por el Mar Rojo, les habló, les dio sus leyes, y Moisés ahora les pregunta:
¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Primero, hoy estamos vivos. Estamos disfrutando de las bendiciones del Señor. Tenemos alimento, tenemos techo, tenemos salud, tenemos la oportunidad de abrir la Biblia con libertad. Tenemos la oportunidad de conocer la verdad presente, de compartirla, de tener una familia con errores, pero estamos juntos como familia. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros y la pregunta es, ¿qué pide Dios de ti? El mismo versículo 12 da la respuesta: que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas de todo corazón y con toda alma. ¿Qué pide el Señor de ti? Reverencia, respeto, que le ames. Versículo 13, que guardes los mandamientos que el Señor te ha dado, sus preceptos que te ordenó para que te vaya bien. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Y qué pide Él de nuestra parte? Obediencia, respeto, amor. Que tengamos una relación, que podamos tener comunión, que el Señor pueda recibir nuestras plegarias, nuestras oraciones, que tú puedas orarle al Señor cada día, que puedas colocarte de rodillas después que te levantas de tu cama, que inicias una nueva experiencia de vida, que llegas a tu casa de noche y puedas agradecerle porque estás vivo, porque hay peligros en la calle, porque puedes tener alimento en tu mesa, porque puedes tener un techo donde refugiarte. Tú eres un privilegiado. ¿Qué pide el Señor de ti? Que le ames, que le respetes y que guardes sus mandamientos, que en realidad eso es lo que más te va a beneficiar, porque el versículo termina diciendo, para que te vaya bien. Del Señor tu Dios son los cielos, dice el versículo 14, y los cielos de los cielos, es decir, donde ni siquiera llega nuestra imaginación. Todo le pertenece a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Hoy no las podemos entender porque nuestra mente está limitada, porque solamente percibimos lo que está delante de nuestros ojos, pero de Dios es todo el universo, el vasto universo, el infinito universo donde no ha podido llegar ningún ser humano. Allí está Dios y es dueño de todo, es dueño de nuestra vida. Si Él es dueño de todo el universo, debe ser dueño de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Hoy tenemos la oportunidad de ser renovados, de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Dice el versículo 15, sin embargo, solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y para elegir a sus descendientes, a vosotros de entre todos los pueblos, como sucede en este día. Yo quiero, dice Moisés, que ustedes entiendan que Dios los escogió de entre todo el mundo para que fuesen su especial tesoro. Y como hemos dicho en capítulos anteriores, lo especial en el pueblo de Israel era que ellos tendrían la responsabilidad de ser una bendición a las demás personas. Tú eres una bendición para aquellos que están a tu alrededor. Tú eres una luz en el estilo de vida que tú llevas, la manera como administras tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu salud, la manera como administras los recursos que llegan a tu mano, tu tiempo. Son una demostración de a quién perteneces y de quién dependes. Tú eres un testimonio a los demás. Cuando tú decides dejar de trabajar el día sábado para obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estás demostrando públicamente que dependes del Señor, que no te importa lo que digan de ti o que no entiendan las personas lo que tú haces. Tú lo estás haciendo porque amas al Señor. Cuando tú te abstienes de ciertos productos que la gente considera alimento pero que no lo son, cuando te abstienes del consumo de carnes o de carnes inmundas o de ciertos tipos de productos que se comercializan a diario y que se han convertido en un vicio para muchas personas, tú estás demostrando que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya tú eres un testimonio viviente de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces Dios te ha dado una responsabilidad y un privilegio.
Dice el versículo 15, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. En el comentario de la guía de estudio de la Biblia acerca de Deuteronomio, el comentador hacía una expresión interesante que quiero compartir con ustedes. Él dice que aquí hay una mezcla de imágenes: el prepucio, el corazón y la cerviz. Son 3 partes del cuerpo: el prepucio, el corazón y la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero era una señal externa. Es decir, cuando el prepucio era circuncidado, era simplemente algo externo, una exteriorización de algo que debía estar ¿dónde? En el corazón, en la mente. Cuando Abraham fue circuncidado porque su mente estaba concentrada en lo que Dios solicitaba, pedía y hacía. Él confiaba en las palabras del Señor y Dios quiso poner en el cuerpo de Abraham una señal que mostrara su pacto. Y sus descendientes iban a seguir esa señal, y cuando sus descendientes le preguntaran qué significa eso, él les iba a explicar lo que significaba la circuncisión. Y Moisés dice en el versículo 16, circuncidad pues vuestro corazón. No es solo la carne, es lo que está dentro de mí, mis sentimientos, mis pensamientos, mis convicciones deben ser circuncidadas. Hoy la circuncisión no se practica como parte de la manifestación de la fe en Dios. Por eso hoy se hace el bautismo, pero el bautismo también es una manifestación externa de lo que hay dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Mis sentimientos, mis convicciones me llevan a la acción. Dios quería el corazón de sus hijos, es decir, su mente, sus afectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indica cuán tercos eran en su renuencia a obedecer al Señor. La cerviz, lo que llaman el cogote, la cabeza, donde se lleva el yugo, donde los animales llevan el yugo, eso se pone duro con el paso del tiempo, y eso también está hablando acerca de nuestras decisiones. El Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades divididas y lo sirvieran a Él de todo su corazón y de toda su alma. Pensemos un poco en todas las veces que el Señor perdonó nuestros pecados. ¿Qué debería decir esto acerca de la gracia del Señor? Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Dice el versículo 17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, y esto lo subrayé en mi Biblia, y le da pan y vestido. ¿Por qué Dios hace esta aclaración? Dios no hace acepción de personas. Dios ampara al huérfano, ampara a la viuda, ampara al extranjero. Esto quizás responde la pregunta que varias veces me han hecho con respecto a que Dios mandaba a matar a aquellas naciones paganas que no le obedecían. Entonces, ¿Dios tiene solamente exclusividad con Israel? No. Dios no tiene exclusividad con Israel. La salvación está al alcance de todos. No me cansaré de repetirlo. La salvación está al alcance de todos los habitantes de este mundo, en todos los periodos históricos. Ha sido igual. Cuando Dios envió sus castigos a aquellas naciones, era porque esas naciones, esos pueblos, esas familias aborrecían a Dios. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Cuando el tiempo se haya terminado, cuando la gracia se haya consumado, el que esté sucio seguirá ensuciándose y recibirá la paga por su injusticia. Y el santo seguirá santificándose, pero la salvación igual estuvo al alcance de todos. Lo que marca la diferencia son nuestras decisiones. Dios hace justicia a todas las personas y espera que actuemos de la misma manera, con justicia, que le brindemos la oportunidad a otras personas. Todavía nadie ha sido condenado. Mientras haya vida, hay esperanza. Ya después de la muerte, ahí sí ya no hay nada que hacer, porque los muertos no saben nada. Dice el versículo 19, ama al extranjero. Yo lo subrayé porque yo en este momento vivo como un extranjero en otro país.
Yo se los he comentado, yo soy venezolano, yo tuve que irme de Venezuela y llegar a Colombia a vivir y a formar nuevamente lo que ya tenía establecido allá en Venezuela por circunstancias que no valen la pena mencionar en este momento, que tienen que ver con la condición social de mi país. Sin embargo, Dios me ha bendecido aquí en Colombia y ha permitido que mi familia se desarrolle en este lugar, y muchas personas me han tratado con mucho amor dentro y fuera de la iglesia. Me han ayudado, han sido realmente una fortaleza en momentos de dificultad. Israel debía hacer eso con los extranjeros, debía ser una ayuda. Yo le doy gracias a Dios porque en mi entorno hay personas que han sido de gran apoyo en esta circunstancia que me ha tocado vivir en un país extranjero. Y dice el Señor: ama al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en Egipto. Recuerda que fuiste extranjero. No maltrates al que viene de lejos. Ayúdale y muéstrale el amor del Señor. Al Señor tu Dios reverenciarás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. Cuando tú y yo respetamos al extranjero, al huérfano, a la viuda, a la persona desamparada, cuando somos un apoyo para aquellas personas, es como si se lo estuviésemos haciendo al Señor mismo. Porque tuve hambre, dijo el Señor Jesús, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me cubriste. Estuve desnudo, me amparaste, me ayudaste. Señor, ¿cuándo hicimos eso? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El capítulo número 10 termina diciendo: Él es tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho por ti obras grandes y pavorosas. Con tus ojos has visto, has sido testigo de lo que el Señor ha hecho por ti. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Israel llegó como un pueblo pequeño cuando José era gobernador en Egipto. 70 personas eran los hijos, los nietos, toda la familia de Jacob. Y ahora eran un pueblo grande. El libro de Números presenta que eran casi 2 millones de personas. 600,000 hombres de guerra, sin contar mujeres ni niños. Eran más de 20,000 levitas. Eran numerosos y ahora tenían que seguir multiplicándose. Mis queridos amigos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hoy son un grupo pequeño. De hecho, la Biblia describe a estos fieles como los 144,000, que son un número simbólico, un número representativo de un remanente en comparación con el resto del mundo. Pero cuando Juan volteó para ver a esos 144,000, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, dice que vio una gran multitud de todas partes del mundo, con diferentes idiomas, que seguían al Cordero. Tú y yo podemos formar parte de esa multitud. Tú y yo formamos parte de una familia. Y yo realmente me siento profundamente agradecido porque donde quiera que voy, encuentro familia de fe. Sí, algunos se han apartado, algunos se han desanimado, algunos están ahora como enemigos de esta familia. Pero yo quiero despedirme contándole parte de mi testimonio. A la edad de 15 años quedé huérfano. Nunca viví con mi padre. Mi madre murió cuando yo simplemente era un muchacho adolescente. Pero conseguí una familia que me ayudó y me fortaleció, y que a pesar de que tiene errores, porque los seres humanos cometemos errores, esta familia ha sido mi fortaleza espiritual a lo largo de mi peregrinaje por esta tierra. Tú y yo somos peregrinos, pero tenemos una familia de fe. Yo estoy feliz en la iglesia en la cual me encuentro en este momento. Yo no entiendo, sí, sé que la iglesia comete errores, sé que sus líderes cometen errores, pero también los cometió Moisés, los cometió David, los cometieron personajes ilustres en la Escritura como Abraham y Jacob. Pero ellos eran los siervos del Señor que necesitaban cada día depender del Señor. La iglesia, por debilitada y tambaleada que se encuentre, no caerá porque Dios ha puesto su consideración en su pueblo.
Esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo ha sido señalada con el dedo profético de Dios. Nadie ha podido entender a lo largo de la historia las profecías de Daniel y Apocalipsis tanto como esta iglesia la ha entendido por la revelación que ha recibido del Espíritu Santo. El don profético está vigente y todos los habitantes de este mundo pueden conocer las profecías del tiempo del fin, porque esta Biblia está al alcance de todos nosotros. Pero no podemos olvidar las palabras de Isaías: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, en la conclusión del capítulo 10, podemos decir que las tablas que fueron quebradas hoy han sido renovadas. Hoy es un momento de renovación. Aarón, quien se había convertido en el labrador de un becerro de adoración, se convirtió y se transformó con la ayuda del Espíritu Santo en el sumo sacerdote de Israel. Los extranjeros que llegaban a Israel debían encontrar un pueblo de luz, que fuera un testimonio a seguir y que todos los que estuvieran a su alrededor anhelaran vivir como vivía Israel. Hoy, en el estilo de vida que tú lleves, podrás ser un testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y esto es claramente un mensaje de esperanza. Ha llegado el momento de acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Querido y amante Padre, hoy nos sentimos agradecidos por la oportunidad que nos brindas de acercarnos a ti con libertad. Nos sentimos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros en el pasado. A pesar de nuestros errores, nos has dado el privilegio de conocer las verdades para este tiempo. Ayúdanos a compartirlas y a vivir de acuerdo a lo que tú has establecido para que nos vaya bien a nosotros y los que vienen en la próxima generación hasta que Cristo venga a buscarnos. Querido Padre, perdónanos si te hemos fallado, pero en este momento estamos dispuestos a ser transformados por tu Espíritu, así como lo has hecho con Abraham, como lo hiciste con Jacob, con Moisés, con David y con muchos otros personajes de la Escritura. Son una demostración, Señor, de que todavía hay esperanza para nosotros. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para mañana cuando continuaremos con el capítulo 11. No olvides escribirme al correo electrónico que aparece en la descripción de este video para que recibas los 14 tomos de Clásico del Adventismo en formato PDF, libros digitales para nuestro crecimiento espiritual. Pronto estaré subiendo este libro, muy pronto. No tengo fecha exacta, pero bueno, Dios me dará la oportunidad de escanear este libro del tomo 18 llamado El Gran Conflicto y la Erradicación del Mal. Ese será nuestro próximo proyecto que estaré presentándoles a ustedes. Por ahora, escríbanme y reciban los primeros 14 tomos del Clásico del Adventismo. Ahí está el correo electrónico. También suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con otras personas. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana. Capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot bene Jaacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Y allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo.
Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Hey, ¿cómo te llamas? Mikey. Hola, Mikey. Ah, ¿Qué Mikey. hacen? Pues aquí leyendo la palabra de Dios. Un ser maravilloso. ¿Quieres escuchar su historia? Ok. En un hermoso amanecer nació un niño en un pesebre en Jerusalén. Como una estrella brillaba su luz. La llegada del Mesías se llama Jesús. Y Jesús es su nombre. Vino al mundo para salvar al hombre. Pero el pueblo no creyó, no, y fue crucificado. Y al tercer día resucitó. Y a mí me desató mis cadenas. Me liberó con su sangre. Y oh, mi Señor, eres tú mi salvación, mi salvación, yeah. Y a mí me desató mis cadenas. Me liberó con su sangre. Oh, mi Señor, eres tú mi salvación, mi salvación. Es mi Dios, es mi Dios. ¿Y qué pasó? Después, esa es la mejor parte. Ya han pasado varios años desde el momento aquel, como 2000 de ser. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Que ahora